Era el año 2021, y en la provincia de Corrientes, Argentina, un grupo de biólogos hizo algo que nadie en América del Sur había intentado en más de 70 años. Abrieron una jaula. Adentro había un jaguar macho, 110 kilos de músculo puro, colmillos capaces de atravesar un cráneo de caimán, garras que pueden arrastrarte al fondo de un río sin que tengas tiempo de gritar. Y lo soltaron, en un pantano, en el corazón de Liberá, un humedal del tamaño de Bélgica donde, en ese momento, miles de capibaras pastaban sin saber absolutamente nada de lo que se les venía encima. La gente de los alrededores tenía miedo. Los ganaderos estaban furiosos. Algunos funcionarios locales dijeron que era una locura. Y los científicos dijeron que era exactamente lo que el ecosistema necesitaba. Todos tenían razón, y todos estaban equivocados, porque lo que pasó en los años siguientes en ese pantano no lo predijo nadie, ni los que estaban a favor, ni los que estaban en contra. Lo que pasó fue algo que la naturaleza lleva millones de años intentando decirnos, y que nosotros, los humanos, seguimos sin querer escuchar. Esto es lo que ocurrió. Para entender lo que pasó, primero tenés que entender el lugar, el Liberá, en guaraní, la lengua de los pueblos originarios del noreste argentino. Ibera significa aguas brillantes. Y cuando ves el Liberá por primera vez desde arriba, desde un helicóptero, desde una avioneta, o incluso en las fotos satelitales que podés buscar en este momento si querés, entendés inmediatamente por qué le pusieron ese nombre. Es un espejo infinito, 13.000 kilómetros cuadrados de agua, barro, juncos, flores de camalotes, islas flotantes y cielos reflejados. El segundo humedal más grande anfibio que no se parece a ningún otro lugar del planeta. Y en ese mundo viven cosas extraordinarias. El aguará aguazú, el lobo de crin, el ciervo de los pantanos, el yacaré overo y el yacaré negro, dos especies de caimanes que comparten el agua con trancos, la nutria gigante, el lobito de río, el ñandú, que es básicamente un avestruz sudamericano que pesa 40 kilos, y el Iberala estaba viviendo en cámara lenta desde hacía décadas. El jaguar, el gran predador del sistema, había sido exterminado en la región a mediados del siglo XX. No fue un accidente, fue una política. Los ganaderos que llegaron a Corrientes en el siglo XIX y XX veían al jaguar como una amenaza directa a su ganado. Y tenían razón. Sin piedad, con veneno, con trampas, con rifles. El último jaguar salvaje registrado en Corrientes fue visto en la década de 1970. Después de eso, nada. 70 años sin jaguares en el Iberá. Y esos 70 años se notaron. Las capibaras se multiplicaron sin control. Los yacarés, que también son predadores importantes, no eran suficientes para controlar la población. Los ciervos de los pantanos también crecieron en número. La presión sobre la vegetación costera se intensificó. Pero el problema más profundo no era visible a simple vista. El problema más profundo era de comportamiento. El problema más profundo era de comportamiento. Cuando un ecosistema pierde su predador tope, el animal que está arriba de todo en la cadena alimentaria, los animales que quedaron cambian su comportamiento de una manera que los científicos tardaron décadas en entender completamente. Las capibaras, por ejemplo, dejaron de moverse. ¿Para qué moverse si no hay nada que te persiga? Se quedaron en las orillas de las lagunas, todo el tiempo. Las orillas más fértiles, donde la vegetación es más densa, donde el suelo es más húmedo. Y al quedarse siempre en el mismo lugar, la presa era más difícil de atrapar. Y después, la libertad. Pero incluso la libertad era gradual. Los primeros meses después de la liberación, los biólogos monitoreaban al jaguar con collares GPS casi en tiempo real. Si el animal se acercaba demasiado a una zona ganadera, el equipo salía a dirigirlo de vuelta. Si no estaba comiendo,
Buscaban la manera de entender por qué. Era un proceso de años, y mientras ese proceso ocurría, empezaron a pasar cosas interesantes en el Iberomás. Las aves, específicamente, las aves que dependen de la vegetación densa para anidar. El Ipacaa, una especie de rascón que había casi desaparecido de ciertas zonas del parque, empezó a aparecer de nuevo en los conteos. El pato crestudo, el capuchino de collar, especies que necesitaban esa franja de juncos que las capibaras habían arrasado durante décadas. Y la calidad del agua mejoró. Esto es lo que más sorprendió a los científicos. En las lagunas donde las capibaras, álamos, sauces, fresnos. En algunos casos, la altura de la vegetación costera se triplicó en menos de 10 años. Y cuando los árboles volvieron a las orillas, los ríos cambiaron. Las raíces estabilizaron las orillas. Los ríos dejaron de erosionarse y volvieron a tener los meandros naturales que habían perdido. Las truchas regresaron porque había sombra en el agua. Los castores regresaron porque había madera para construir. Los pájaros cantores regresaron porque había árboles donde anidar. Toda la primera camada de jaguares nacidos en libertad en Argentina en 70 años. 2 cachorros, un macho y una hembra. El equipo los llamó Caraí y Porá. Fue un momento histórico. Los biólogos que habían trabajado en el proyecto durante 10 años lloraron. Hubo fotos en todos los diarios del país. El presidente de la nación fue a Liberá para la cobertura mediática. Y el miedo de los ganaderos no era irracional. Un jaguar adulto puede matar un novillo de 300 kilos. No porque sea su presa natural, no lo es, sino porque si aprende que el ganado es más fácil de cazar que una capibara salvaje, puede volverse un problema serio. En Brasil, en las zonas del Pantanal con jaguares silvestres, el conflicto jaguar-ganado es uno de los temas más candentes de la conservación latinoamericana. Hay zonas donde los productores pierden hasta un 2% o cerrar. Los ganaderos de los alrededores de Liberá habían visto las noticias, habían visto las fotos de los cachorros y habían empezado a notar cosas, huellas en el barro que no estaban antes, ganado que aparecía muerto en zonas cercanas al parque, rumores de que un jaguar había cruzado el cerco. Algunos de esos rumores eran ciertos. Un jaguar joven, probablemente uno de los hijos de Arami, en el período de dispersión en que los jóvenes se alejan de su madre para encontrar territorio propio, había cruzado al territorio de una estancia privada y matado 2 terneros. El productor llamó a las autoridades. El productor llamó a los medios. Y de repente, los avistajes de jaguares, que al principio eran casi imposibles porque los animales rehuían al humano, se volvieron con el tiempo uno de los atractivos más buscados del turismo de naturaleza en Argentina. En 2023, el Iberá recibió más de 150.000 turistas. El impacto económico en la región fue de varios millones de dólares. Algunos de los ganaderos más furiosos de 2021 tenían, en 2023, un cartel afuera de su estancia que decía: avistaje de jaguares, consultar disponibilidad. No todos, claro. Había, y hay, productores que siguen siendo escépticos, que siguen sintiéndose amenazados, y sus preocupaciones son legítimas y merecen respuesta. Esto no es una historia donde todos los que estaban en contra aprendieron la lección y se convirtieron al ambientalismo. Es una historia más complicada y más real que esa. En 2024, un equipo de investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste publicó un paper en la revista científica Biological Conservation. El paper presentaba los resultados del monitoreo continuo del ecosistema del Iberá entre 2019, 2 años antes de la llegada del jaguar, y 2023. Los resultados fueron, en palabras de uno de los investigadores del equipo, superiores a las proyecciones más optimistas que habían hecho. Los números concretos. La población de capibaras en las zonas del parque donde los jaguares estaban activos no había disminuido. Eso era lo que muchos temían,
que el jaguar diezmara la capibara, con consecuencias imprevistas en la cadena. La población de capibaras se había mantenido estable en números totales, pero se había redistribuido en el espacio de una manera radicalmente diferente. En lugar de grupos masivos concentrados en pocas orillas, había grupos pequeños dispersos en todo el humedal. La presión sobre cualquier punto específico del ecosistema había disminuido un 42%. La cobertura vegetal costera, los juncos, los pastos altos, la vegetación de orilla, había aumentado un 27% en superficie en las zonas monitoreadas. La biodiversidad de aves, medida como número de especies distintas registradas en transectos estandarizados, había aumentado un 18%. La calidad del agua, medida por turbidez, oxígeno disuelto y conteo de algas, había mejorado en el 63% de los puntos de monitoreo. Y la cifra que más sorprendió a todos: el número de peces en las zonas monitoreadas había aumentado un 31% en biomasa total. Todo eso en 4 años. Todo eso por una población de jaguares que en 2023 no llegaba a los 20 individuos en todo el Iberá. 20 animales, en un humedal del tamaño de Bélgica. 20 animales que estaban rehaciendo un ecosistema que 50 años de ganadería intensiva y ausencia de predadores habían desarmado. El paper fue citado en medios de todo el mundo: The Guardian, BBC, National Geographic, Le Monde. Argentina, que no siempre aparece en las noticias internacionales por razones que te hagan sentir orgulloso, fue noticia en todo el mundo por haber hecho algo bien. Para mediados de 2024, el Iberá tenía su tercera generación de jaguares nacidos en libertad. Los hijos de Arami y Taragüí ya habían tenido sus propias crías. Jaguares que nunca habían estado en una jaula, que habían nacido en el pantano, que habían aprendido a cazar en el pantano, que conocían el pantano como su único mundo posible. Jaguares verdaderamente salvajes, en el pleno sentido de la palabra. Y esos jaguares, los de la tercera generación, se comportaban de manera diferente a sus abuelos. Sus abuelos habían llegado de zoológicos o del Pantanal, con patrones de comportamiento formados en lugares distintos. Habían tenido que aprender el Iberá desde cero. Los nietos nacieron sabiendo. Sabían exactamente qué zonas de juncos usaban las capibaras para esconderse. Sabían en qué épocas del año los yacarés estaban más activos y había que evitar el agua. Sabían qué rutas seguían los ciervos de los pantanos al amanecer. Eran, en términos técnicos, jaguares que habían sido moldeados por el Iberá específicamente. Y eso importa, porque el proyecto no termina en el Iberá. La visión a largo plazo, la que Rewilding Argentina tiene en sus documentos de planificación, es que los jaguares del Iberá eventualmente colonicen áreas vecinas, que crucen ríos y esteros hasta encontrar otras zonas adecuadas en Corrientes, en Chaco, en Formosa, que se conecten, en algún futuro lejano, con la población de jaguares de Misiones y del Pantanal brasileño, que vuelva a existir, después de un siglo de ausencia, un corredor de jaguares en el corazón de América del Sur. Suena ambicioso, es ambicioso, pero los datos del Iberá muestran que cuando le das tiempo y espacio a la naturaleza, cuando no interferís más de lo necesario y le quitas los obstáculos que el ser humano puso, las cosas se recuperan más rápido de lo que nadie esperaba. Hay una palabra que los ecólogos usan para describir lo que pasó en el Iberá: rewilding. En español se traduce más o menos como resalvajización, la idea de devolver a un ecosistema los elementos que tenía originalmente. No para que sea un museo, no para que sea un zoológico sin jaulas, sino para que funcione de nuevo como sistema, para que sea capaz de regularse a sí mismo sin intervención humana constante. El rewilding está creciendo en todo el mundo. En Europa, hay proyectos para reintroducir bisontes europeos en Polonia y Rumania, lobos en Escocia, osos pardos en los Alpes, linces en varios países de Europa Occidental. En Estados Unidos,
Los lobos de Yellowstone son el caso estrella, pero también hay proyectos con bisones americanos, con cóndores de California, con tortugas de tierra en el suroeste del país. En África hay proyectos para repoblar ecosistemas donde la cacería furtiva eliminó elefantes, rinocerontes y grandes felinos. Todos esos proyectos comparten una lección que el Iberá confirma. La naturaleza tiene memoria. Cuando volvés a poner las piezas que faltaban, el sistema las reconoce, las incorpora, sabe qué hacer con ellas. A veces más rápido de lo que esperabas, a veces de maneras que no predijiste. El jaguar no llegó al Iberá con un manual de instrucciones sobre cómo reorganizar un humedal. Llegó con millones de años de evolución que le dicen exactamente qué comer, dónde vivir, cómo moverse. Y al hacer lo que hacen los jaguares, cazar, marcar territorio, reproducirse, moverse, desencadenó una serie de efectos que se propagaron por toda la red ecológica del humedal. Mientras hablamos del jaguar, es fácil olvidar que el proyecto del Iberá no fue solo de jaguares, fue de muchas especies. El oso hormiguero gigante, por ejemplo, el animal más extraordinario del ecosistema correntino, capaz de comer 35.000 hormigas y termitas por día, con su lengua pegajosa de 60 centímetros. El oso hormiguero había desaparecido de gran parte de Corrientes a causa de los incendios y la caza. Rewilding los reintrodujo a partir de 2007. Para cuando llegaron los jaguares, ya había una población establecida de osos hormigueros en el Iberá. Y aquí ocurrió algo que los biólogos tardaron un tiempo en entender. Los osos hormigueros controlan las termiteras. Una termita no controlada puede construir montículos enormes que alteran el microrrelieve del campo. Los montículos cambian el drenaje del suelo, cambian donde se acumula el agua y donde no. En esencia, las termitas, sin control, pueden convertir zonas de pastizal húmedo en microsierras de barro duro. Con los osos hormigueros de vuelta, las termiteras se mantuvieron en un tamaño razonable. El suelo drenó mejor. Las zonas de pastizal húmedo recuperaron su textura esponjosa y absorbente, capaz de retener agua de lluvia y liberarla lentamente. El pecarí de collar, un cerdo salvaje de mediano tamaño que había desaparecido de la región. Al reintroducirlo, volvió su rol ecológico: remover el suelo con el hocico, dispersar semillas en sus heces, mantener abiertas pequeñas sendas en la vegetación densa que otras especies usan después. El tapir, el animal más grande de América del Sur, puede pesar hasta 300 kilos y uno de los dispersores de semillas más importantes del ecosistema neotropical. Una semilla que pasa por el intestino de un tapir tiene hasta un 400% más de probabilidades de germinar que una semilla que cae directamente al suelo. El tapir es, literalmente, una fábrica de regeneración forestal ambulante. Todo esto ocurrió en paralelo con el proyecto del jaguar. Y todo esto se sumó en el ecosistema como piezas de un rompecabezas que volvían a encajar. Cada especie, al volver, recuperaba su función. Y al recuperar su función, creaba las condiciones para que otras especies también prosperaran. Es la diferencia entre un edificio donde faltan 4 paredes y el mismo edificio con todas sus paredes. En ambos casos tenés los mismos materiales, pero solo en uno tenés algo que funciona como edificio. Pero la historia no fue solo de triunfos. En 2022, Corrientes sufrió la peor sequía de su historia registrada. Y con la sequía vino el fuego. Los incendios del verano de 2022 arrasaron con el 30% del territorio de la provincia. El Iberá no fue la excepción. El fuego entró al parque, quemó pastizales, juncos, vegetación costera. En algunas zonas, la imagen que quedó era de ceniza y barro negro, hasta donde alcanzaba la vista. Los biólogos de Rewilding entraron en modo de emergencia. Los jaguares, que se habían alejado del fuego instintivamente,
estaban bien. El monitoreo GPS los mostraba en zonas no afectadas. Las capibaras también habían sobrevivido en masa. El fuego, en el Iberá, es un fenómeno natural con el que el ecosistema ha convivido por milenios. Los animales saben qué hacer, pero la vegetación estaba destruida. Y sin vegetación, sin cobertura, los animales estaban expuestos. Y sin embargo, lo que pasó después del fuego sorprendió incluso a los más optimistas del equipo. La recuperación fue extraordinariamente rápida. En 6 meses, las primeras gramíneas estaban volviendo. En un año, el Iberá lucía verde en casi todas las zonas afectadas. En 2 años, era difícil distinguir, en muchas áreas, cuáles habían sido quemadas y cuáles no. ¿Por qué? Porque el suelo del Iberá, que había mejorado su capacidad de retención de nutrientes y agua gracias a los cambios en la vegetación costera y el comportamiento de los herbívoros, tenía más reservas para sostener la regeneración, porque los osos hormigueros y los pecaríes, al remover el suelo, habían aireado capas que normalmente quedan compactadas, porque las semillas dispersadas por los tapires en los años anteriores estaban en el suelo, esperando. El incendio fue devastador en el corto plazo, pero el ecosistema que encontró el fuego en 2022 era un ecosistema más resistente que el de 2019. Y eso hizo una diferencia enorme en la velocidad de la recuperación. Resiliencia. Esa es la otra palabra clave. Un ecosistema con todas sus piezas no es solo más productivo, es más resistente. Puede absorber golpes que destruirían un sistema empobrecido. El Iberá de 2022 era más fuerte que el Iberá de 2019. Y el fuego lo demostró. El proyecto no terminó. En 2024, Rewilding Argentina anunció la expansión del programa de jaguares hacia el Chaco húmedo, una región al norte de Corrientes con características similares al Iberá, pero todavía más salvaje. Menos infraestructura turística, más lejos de los centros urbanos y potencialmente con más espacio para que los jaguares se establezcan. El objetivo a 20 años, una población viable de 150 a 200 jaguares en el noreste argentino. ¿Por qué 150? Porque los genetistas han calculado que eso es el mínimo para que una población de jaguares sea genéticamente viable a largo plazo, que pueda reproducirse sin endogamia durante siglos y para que pueda resistir eventos catastróficos como sequías o epidemias. Al mismo tiempo, el proyecto trabaja para conectar el Iberá con el corredor del Pantanal. Hay reuniones entre biólogos argentinos y brasileños para coordinar monitoreo, manejo de conflictos y, eventualmente, permitir el movimiento de animales entre las dos áreas. Si ese corredor se establece, el jaguar tendría, por primera vez en décadas, una ruta continua de hábitat adecuado desde el Iberá argentino hasta el corazón del Pantanal brasileño. Un corredor de miles de kilómetros. Un territorio que sería, en términos de jaguar, el equivalente de lo que Yellowstone y el Greater Yellowstone Ecosystem representan para el lobo en Estados Unidos. Suena como ciencia ficción. Hace 10 años, que hubiera jaguares naciendo en el Iberá también sonaba como ciencia ficción. Sería deshonesto de mi parte cerrar este video sin decir una cosa. No todo el mundo está de acuerdo con el rewilding. Hay biólogos serios, no ignorantes, no malintencionados. Biólogos con décadas de investigación que tienen reservas. Algunos dicen que el Iberá de hoy es tan diferente al Iberá del siglo XIX que no tiene sentido hablar de restaurar algo que ya no existe, que el humedal ha cambiado tanto, por el clima, por los cambios en el uso del suelo alrededor, por las especies invasoras que llegaron, que no hay un estado original al que volver. Otros argumentan que el enfoque en especies carismáticas como el jaguar distorsiona las prioridades de conservación, que hay ecosistemas mucho más amenazados y mucho menos fotogénicos que el Iberá. Humedales temporarios, pastizales xerófitos, selvas de galería, que no reciben ni la 10ª parte de la atención
ni del financiamiento que recibe el proyecto de los jaguares. Y hay un tercer argumento, más incómodo, que el rewilding a veces romantiza la naturaleza de una manera que no tiene en cuenta las necesidades de las comunidades humanas que llevan generaciones viviendo en o cerca de esos ecosistemas. Esos debates son importantes, son parte de la ciencia, son parte de cómo los humanos intentamos entender un mundo que es mucho más complejo de lo que cualquier modelo puede capturar. Lo que el caso de Liberá muestra, de manera clara, con datos, es que cuando se hace bien, cuando se incluye a las comunidades, cuando se monitorea con rigor y se ajusta en base a lo que los datos muestran, el rewilding puede funcionar. No siempre, no en todos lados, no sin costos y sin conflictos, pero puede funcionar. Y en un mundo donde se calcula que la mitad de la biodiversidad animal del planeta ha desaparecido en los últimos 50 años, donde el cambio climático está presionando ecosistemas desde todos los ángulos, donde los recursos para conservación son siempre insuficientes. En ese mundo, una historia como la de Liberá importa más de lo que parece. Quiero terminar con una imagen. Es enero de 2024. Son las 6 de la mañana en el Iberá. El sol está saliendo sobre la laguna Iberá, pintando el agua de naranja y rosa. Las garzas están despegando desde los juncales en grupos. El aire huele a barro y a flores de camalote. Y en la orilla, en el barro suave que bordea la laguna, hay huellas. Huellas grandes, circulares, con 4 almohadillas y sin marcas de garras, porque el jaguar retrae las garras al caminar, como los gatos domésticos, pero en versión de 110 kilos. Las huellas entran al agua, cruzan a nado la laguna y salen del otro lado, en una orilla donde hace 70 años no había jaguar alguno. Nadie sabe quién es ese jaguar. Podría ser Caraí, podría ser uno de sus hermanos, podría ser un individuo de la tercera generación que todavía no tiene nombre porque los biólogos no lo han identificado. No importa quién es, importa que está. Importa que hay huellas de jaguar en el barro de Liberá donde no las había desde 1970. Importa que a esas huellas le van a seguir más huellas, y más crías, y más años de un ecosistema que se recupera. Argentina soltó jaguares en un pantano repleto de capibaras. Y lo impensable que pasó no fue una tragedia. Fue que la naturaleza volvió a casa. Gracias por ver hasta el final. Si este video te pareció valioso, ya sabes lo que ayuda: compartirlo. No porque yo necesite el algoritmo, bueno, sí necesito el algoritmo, sino porque estas historias merecen llegar a más gente. Nos vemos en el próximo. Compartirlo.